Hola Susana, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, sí, claro, hombre, pues por supuesto, me he leído tu libro, ¿eh? Que conste que me lo he Ah, leído muy bien. enterito. Hijos Muchas que gracias. Estaba callan, buscando por gestos que aquí. hablan. Mira, yo también tengo el mío. ¿También lo tienes? Pues estupendo. ¿Cómo no, no? A ver, Susana, yo quería empezar un poco la entrevista preguntándote qué fue lo que Sí. te llevó a escribir este libro, porque tú eres madre de dos adolescentes también, y yo quería saber si primero fue el huevo o la gallina, es decir, si decidiste escribir el libro porque tenías adolescentes o tuviste adolescentes y después decidiste escribir ese. ¿Cómo fue la historia de decidirte a... ¿Cómo fue? Pues fue un compendio de muchas cosas. Yo soy, sabes que soy periodista y aparte Ujú. que soy coach y especialista en inteligencia emocional, y para mí la comunicación lo es todo, ¿no? Para mí la comunicación es la base de cualquier relación. Y entonces, bueno, siempre he trabajado mucho el tema de la comunicación y desde hace ya unos años me dedico sobre todo a la comunicación no verbal, que para mí es la gran olvidada dentro de la relación. Y entonces, bueno, pues llegó un punto, es verdad que además en esta etapa en la que soy madre de dos adolescentes, pues yo me doy cuenta de muchas cosas que me comentan gente con la que me relaciono y es lo típico es que de repente tengo un extraño en casa, no se comunica conmigo, no sé cómo conectar con él. Y ahí me di cuenta de que yo tenía en mi poder una herramienta muy, muy potente, que es precisamente la de la comunicación no verbal, junto con el resto de herramientas que yo siempre he trabajado. Entonces, así fue surgiendo la idea de crear este libro que lo que pretende es de dotar de más herramientas, sobre todo en materia de comunicación no verbal, para conseguir conectar y empatizar con los hijos. Porque tú sabes que en la actualidad hay muchísimos libros en el mercado que hablan sobre el tema de la adolescencia y que están Ujú, muy, muy bien. ujú. Y además yo soy una gran defensora de los adolescentes. Pero por otra parte, es cierto que tampoco nos han enseñado a lidiar con los adolescentes, ni como padres, y muchas veces los profesores también os encontráis en esa tesitura, ¿no? Mm. Entonces ya te digo que investigando un poco en el mercado me di cuenta que había muchos libros sobre la adolescencia, pero no había ninguno que lo tratara desde ese prisma, ¿no? Y así fue un poco como fue surgiendo la idea. Y además he de decirte que fue la editorial, en este caso Grupo Planeta, con Espasa, la que se pusieron en contacto conmigo, sabían que yo iba investigando sobre este campo de la adolescencia, de la comunicación no verbal, y me propusieron crear el libro, ¿no? Y así surgió esto tan maravilloso, que ha sido un proceso largo, pero muy, muy bonito, en el que además, pues habrás visto, si has ojeado el libro, pues que hay muchas referencias a investigaciones, porque yo lo que no quería era decir los 4 tópicos que normalmente hay en el mercado, todo lo contrario. Se trataba un poquito de desmentir falsas creencias y de dar, como te digo, pues algunos puntos o unos tips para que como adultos podamos trabajar esa relación. Así que vas a ver que hay ejemplos prácticos, hay ejercicios para hacer y hay muchas referencias a investigaciones que se están llevando en este campo, pero siempre, siempre con el objetivo de ayudar a los adultos a conectar y a empatizar con ese adolescente. Sí, sí, bueno, pues permíteme que le dé las gracias a Planeta y a ti también, porque a mí desde luego me está ayudando mucho en mis clases con los alumnos. Susana, hablas de la Sí. comunicación no verbal, pero haces una distinción también en tu libro entre el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal y el comportamiento no verbal. Y lo comparas un poco con el símil de las muñecas estas rusas, de las matrioscas, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito qué diferencia hay entre estos tres conceptos? Sí, 3, 4 conceptos, pues eso es una pincelada que lanzo prácticamente al principio del libro, porque es verdad que ahora en el mercado se está hablando mucho de estos términos y muchas veces los utilizamos con el mismo significado. Y bueno, y aunque en el día a día o para lo que nosotros vamos a hacerle uso está bien, da igual llamarle lenguaje que llamarle comunicación, porque el objetivo siempre es conectar con este adolescente, la verdad es que tiene sus matices. Y yo lo comparo con esa matriusca, ¿no? Que son las típicas muñecas rusas donde hay una que se va metiendo dentro de otra. Entonces, la más pequeñita sería la del lenguaje corporal. Hablamos del lenguaje corporal, pero no nos damos cuenta que al hablar del lenguaje corporal nos estamos dejando fuera una parte muy importante de la comunicación no verbal. El lenguaje corporal serían expresiones faciales, serían gestos, serían posturas, pero hay muchos más canales
que no forman parte de lo que es la postura o la corporalidad del adolescente. Así que encima de esta matriusca más pequeñita habría otra que sería la del lenguaje no verbal. Y ahí sí que hablaríamos de un montón de canales no verbales que yo desarrollo en el libro y que todos nos pueden dar pistas sobre cómo se siente ese adolescente. Pero claro, el lenguaje ya de por sí solo tiene un significado propio, es un código con un significado propio. Y no existe hoy por hoy un diccionario de gestos que te digan, esto significa esto. Con lo cual, tendríamos que ir un pasito más allá. Y es cuando hablaríamos de comunicación. Y la comunicación sería lo que más se asemejaría al comportamiento no verbal. Pero también hay un matiz, y es que cuando hablamos de comunicación, tú lo sabes y los oyentes también lo saben, cuando estudiábamos estos temas en el colegio siempre nos hablaban de un emisor, de un receptor, de un código, de un canal y en definitiva de un lenguaje que todos compartimos y de esa intencionalidad a la hora de expresar lo que sentimos. Y en algunas ocasiones el adolescente nos está comunicando mucho, pero sin ninguna intención de por sí. Por ejemplo, a lo mejor se está mordiendo las uñas en un momento dado, él no quiere comunicarte nada, pero tú estás observando ese comportamiento no verbal, ¿no? Por ejemplo. O lo ves con una determinada postura más encorvada y tú ya puedes deducir cómo se está encontrando en ese momento. Así que todo lo recubriría lo que sería ese comportamiento no verbal, que es el término más adecuado y del que solemos hablar los que nos dedicamos a esto. Pero siempre que nos quede claro que al final todo, absolutamente todo comunica. Y por cierto, no solo comunican los adolescentes, sino que nosotros, con nuestro comportamiento no verbal, también les estamos diciendo muchísimas cosas. Así que mucha atención, ¿no? A esas señales no verbales que de manera inconsciente también nosotros mandamos a los adolescentes. Sí, bueno, yo creo que hay señales muy básicas, yo lo veo todos los días en clase, en alumnos que, por ejemplo, se echan hacia atrás en la silla, yo ya me doy cuenta automáticamente de que no les interesa para nada lo que les estoy diciendo y, sin embargo, cuando echan su cuerpo hacia adelante, se nota que, bueno, pues su cuerpo me dice que me están prestando atención y que les interesa lo que les estoy comunicando. Pero me llama mucho la atención el tema de los pies, Susana, porque resulta, que esto no lo sabía yo, que los pies también comunican. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Claro, claro, es lo que te decía antes, todo, absolutamente todo comunica. Y es cierto que prestamos más atención, pues quizás a esas posturas que dices tú, se acerca y es que le interesa algo, normalmente se alejan cuando ya no te interesa tanto esa conversación o eso que te están contando. Nos fijamos mucho en las expresiones faciales que van a contar emocionalmente un montón de sensaciones que estamos experimentando, de gestos, pero nos olvidamos mucho de controlar la parte inferior del cuerpo. Con la parte superior tenemos como más control, pero la parte inferior la descuidamos, ¿no? Quizá porque está más alejada también de nosotros, podríamos decirle, ¿no? Y sobre este tema hay muchas investigaciones. Y es verdad que, fíjate, ¿no? Las piernas, los pies han formado una importancia vital en el desarrollo evolutivo de las personas, ya solo como medio de supervivencia. Venía, no sé, un animal que te quería comer hace años luz y lo que hacías era salir corriendo con esas piernas sin necesidad de pensar, ¿no? Y todos estos comportamientos han ido evolucionando hasta llegar a nuestros días y ahora los hemos ido suavizando. Entonces, podemos observar, por ejemplo, las piernas de los adolescentes, cuando a lo mejor está con nosotros, podemos ver que las frotan o que las ponen las manos en las rodillas con la intención de salir, que ves que sería como un comportamiento similar al del, claro, salir huyendo, ¿no? O sea que mucha atención con las piernas, con los movimientos que van haciendo y sobre todo también con los pies, porque fíjate tú que los pies nos dan mucha información. Puede ser que ese adolescente esté hablando contigo con el cuerpo enfocado hacia ti, pero realmente los pies, la dirección de los pies te va a decir hacia dónde quiere ir. O sea, fijémonos hacia dónde apuntan esos pies. Y no solo cuando están con nosotros, incluso lo podéis observar los profesores cuando veis a un grupo de chicos o de chicas, ¿no? Hacia dónde van los pies, ¿no? ¿Dónde está la intención de ese chaval o de esa chica con respecto a esa otra persona, ¿no? Y todo esto pues es muy curioso y yo ya voy dando tips en el libro pues para que las personas puedan prestar ahí atención a todas esas pequeñas señales no verbales que dicen muchísimo de cómo se están sintiendo en ese momento los adolescentes. Sí, yo no sé cómo voy a contestar a mis alumnos el día que me pregunten por qué les estoy mirando los pies. A ver cómo lo hago.
Pues sí, pues... Sí, no, es cuanto menos curioso. Susana, ¿quién es Hans el Listo? Hans el Listo, pues no te lo vas a creer, Hans el Listo es un caballo. Es un caballo. Veo que te has leído muy bien el libro, ¿eh? Sí, bueno, ya te digo que de principio a fin, es que me lo he comido. Yo creo que lo he leído en 5 días. Y lo he leído, es verdad que lo he leído un poco rápido para poder hacerte a ti la entrevista, pero tengo tantas cosas subrayadas que quiero volver a releer porque me parecen súper interesantes. Invito a todo el mundo a que lea el libro porque les va a iluminar bastante, tanto si son profesores como si son padres, ¿eh? Y entonces me hizo gracia mucho leer el caso de Hans el Listo y por eso quiero De que lo Hans. cuentes, porque creo que es una anécdota curiosa. Sí, pues fíjate que yo siempre digo cuando me preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Con todo esto de la comunicación no verbal. Yo digo que el primer paso es desarrollar la capacidad de observación, porque muchas veces vamos en piloto automático y no nos paramos a darnos cuenta de todos los comportamientos no verbales que nos están transmitiendo los chavales. Y nuestro cerebro sí que los ha captado, pero de una manera muy inconsciente. Y ahí es donde yo cuento el caso de Hans, el caballo Hans, ¿no? Hans Clever o Hans el Listo. Y este es un caballo que se hizo muy, muy popular en Alemania a principios del siglo XX, porque iba con su dueño y entonces iban a ferias, iban a mercados, su dueño le hacía una serie de preguntas matemáticas, la mayoría de las veces, pues le pedía que descubriera cuánto eran 2 más 2 o que hiciera multiplicaciones o divisiones, y el caballo siempre acertaba. Es más, cuando preguntaban también sobre cómo se llama determinada persona que acertaba, el caballo daba una respuesta afirmativa y buena, ¿no? Entonces, imagínate la popularidad de este caballo. Claro, empezó a correrse la voz y pues fueron una serie de comité de expertos para ver si había algún fraude en este caballo tan listo, ¿no? Y en una primera valoración pues vieron que no pasaba nada y que no, que parecía que el caballo tenía dotes para las matemáticas. Y así fue evolucionando, su fama se hizo tal que a principios, yo creo que fue en el 1907 aproximadamente, se reunió otro comité de expertos para ya analizar de una manera más fehaciente pues, las características de este caballo que tenía todo el mundo sorprendido. Y en esa época, ahí ya fueron 13 expertos en la materia a investigar qué pasaba con el equino. Y en esta ocasión, fíjate que le dijeron al dueño, mire, usted se parece, se va a poner un experto de los nuestros para interrogar al caballo. Y entonces, bueno, todo esto, interrogar al caballo, el caballo respondía dando poses con las patas delanteras cuando llegaba a la respuesta acertada, ¿no? Sí. Y en esta ocasión, en este último experimento que hicieron con él, se dieron cuenta que cuando el examinador sabía las respuestas, el equino también las sabía y hacía estas cosas. Sin embargo, cuando no había contacto visual entre el caballo y el examinador, el caballo solía errar más en sus contestaciones. Incluso cuando estaba girado completamente o tampoco conocía ese examinador la respuesta, el caballo tampoco daba las coces adecuadas. Y entonces ahí fue donde, como se suele decir, se descubrió el enigma. Ya no es que el caballo tuviera dotes para las matemáticas, sino que tenía una capacidad de observación tremenda. Y él lo que hacía era observar las señales no verbales que de manera inconsciente el examinador o su dueño hacían, ¿no? Curioso. Entonces, cuando notaba que había tensión, ¿no? Pues a lo mejor decía, esto no es lo correcto. Pero ante determinadas expresiones, o ya te digo, posturas, el caballo acababa por acertar. Y esto me sirvió un poco de base para explicar la importancia de prestar atención a todas esas señales que poquito a poco nos van dando los adolescentes. Porque es verdad que nos dicen, o todos, muchos padres, muchos adultos, muchos educadores coinciden de que esta es una etapa en la que hablan poco. Y yo digo que esto siempre es un error, porque no es que hablen poco, hablan, pero con un lenguaje al que no nos tienen tan acostumbrados, o por lo menos no es el que utilizaban hasta ahora. Y en este momento va a cobrar mucha, mucha importancia ese lenguaje no verbal, que lo que está haciendo es expresar sus emociones. Y en esta etapa son un cóctel emocional, coincidirás conmigo, ¿no? Con esas subidas y bajadas. Y todo eso lo expresan a través de su cuerpo. Pues desde luego Hans ha demostrado ser más perspicaz que los humanos, ¿no? Fíjate que sabe leer el lenguaje corporal.
Susana, ¿los padres y los profesores podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a cambiar su pose corporal a la hora de preparar, por ejemplo, porque esto es verdad que yo, por ejemplo, en mis clases cuando hago exámenes orales o los alumnos hacen exposiciones, tienes a los típicos que se están mirando los pies porque están muy nerviosos, tienes otros que gesticulan demasiado, otros que se meten las manos en los bolsillos, es decir, no están preparados conscientemente para tener una postura corporal apropiada para comunicar y para transmitir lo que quieren, ¿no? ¿Podemos enseñarle a nuestros hijos a mantener una buena postura corporal para que estén preparados mental y fisiológicamente ante estas pruebas? Sí, fíjate que sí, y yo lo abordo también en uno de los capítulos, porque tú te acuerdas aquello que nos decían nuestras madres, nuestras abuelas, de ponte recta, hombros atrás. Pues eso, fíjate que lo decían muchas veces sin saber por qué, más que nada porque transmites una determinada imagen, Saca no pecho, solo es ¿no? que esa Saca postura, exacto, lo de ponte recto, saca pecho. pecho, ¿no? Pues no es únicamente que proyectas una sensación completamente diferente hacia la persona que te está observando, sino que también esas posturas corporales influyen en cómo te sientes. Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que hablar pues los profesores con los alumnos, incluso también en casa, ¿no? Está comprobado que determinadas posturas, mantener esa postura erguida, con esos hombros atrás, no solo produce cambios a nivel de autoestima, incluso te encuentras como diciendo, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Sino también incluso puede llegar a provocar cambios químicos en el cerebro y hace que pueda disminuir incluso el cortisol, que es la hormona del estrés, y sin embargo aumente la de la testosterona, que es la hormona como de la seguridad, de la autoestima, ¿no? Del control. Entonces es muy importante que tomen conciencia de cómo se comportan los chavales. Yo hay ejercicios que en el libro también recojo que se pueden hacer con los alumnos en este sentido, y que lo experimenten ellos y que se den cuenta si realmente este cambio de posturas les están afectando. Hay un par de investigaciones muy chulas que yo recojo en la publicación, una referida a estos cambios de cortisol, de cómo determinadas posturas, unas 4 posturas que pueden hacer durante 2 minutos, hacen que se encuentren como más poderosos. Y luego, esta se hizo en Estados Unidos, pero luego hay una muy interesante que se ha hecho aquí en la Autónoma de Madrid, precisamente hablando de cómo la postura puede validar los sentimientos y validar esa autoestima. Incluso las posturas cuando están delante del ordenador o cuando están trabajando con una tablet o con un móvil, las posturas encorvadas dificultan también la concentración. O sea, que fíjate si es importante que los chavales también sepan todo esto y, por supuesto, los educadores, ¿no? Los maestros ahí tenéis una labor importantísima que hacer, ¿no? Siempre desde el respeto, sin juzgarles, dándoles a ellos su lugar y su espacio, porque si no, sabes que es difícil que nos hagan caso, a no ser que ellos quieran tomar la delantera y la iniciativa. Claro. A mí me hizo gracia el caso de las camisetas de los superhéroes, ¿no? De cómo, fíjate, una simple camiseta con el dibujo de un superhéroe puede hacer que un alumno de pronto se sienta como con una mayor autoestima. Es cuanto menos curioso. Susana, tratas el tema del bullying también en tu libro y de hecho hablas de, bueno, pues casos como el de Kate Winslet, ¿no? La protagonista de Titanic, o de Michael Phelps, que es nadador olímpico con 28 medallas y que se metían con su aspecto físico también, ¿no? Ambos recibieron insultos o, bueno, se metían a Kate le decían que era gordita, creo que dio ella un discurso también hablando de esto, del tema del bullying. ¿Podemos evitar de alguna manera o dar algún consejo a estos chavales que sufren acoso escolar para que a lo mejor su postura corporal tiene algo que ver con ser víctimas de acoso escolar, la postura corporal que ellos tienen? Fíjate que el tema del acoso escolar, el tema del bullying es un tema fundamental en estos días en nuestra sociedad y todos tenemos que tener conciencia de este tema tan importante. Y como tú dices, sí que es cierto, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que la corporalidad juega un papel fundamental. Hay muchas investigaciones en las que se ha comprobado
que normalmente los acosadores suelen elegir a sus víctimas precisamente prestando atención a esas señales no verbales que está comunicando la víctima y sus expresiones faciales incluso, ¿no? Se suelen fijar a lo mejor en adolescentes o en personas que tienen una cara como más triste o están como más distraídos y sobre todo a nivel corporal, personas que andan con zancadas cortas, mirando hacia abajo, con una postura muy encorvada. Eso ya le está lanzando pistas al acosador de que a lo mejor es mucho más fácil entrarle a esa víctima o a esa persona que no a otro adolescente que va, pues lo que decíamos antes, ¿no? Con el pecho fuera diciendo aquí estoy yo mostrando esa seguridad. Entonces siempre van a ir a por el más débil y esa debilidad en muchas ocasiones también la estamos mostrando a través de nuestro cuerpo, por supuesto, porque al final el cuerpo lo que hace es reflejar los estados de ánimo, ¿no? Así que es fundamental y yo creo que este es un punto muy importante que se debería tratar también en todas las escuelas y en todos los centros educativos. Bueno, esto lo podemos extrapolar yo creo que también a los adultos y a los atracadores, ¿no? Por lo visto los atracadores se fijan en la posición corporal o en el lenguaje corporal de su víctima a la hora de atracarlo, ¿no? Por lo que comentas en tu libro. Sí, de hecho hay dos investigaciones que se hicieron, una con presos de la cárcel de máxima seguridad de Ontario y precisamente ellos comentaban esto, que se fijaban y que elegían a las víctimas dándose cuenta de cómo caminaban, de cómo mantenían los cuerpos, de cómo daban esos pequeños pasitos. Y luego hay un caso muy curioso que yo recojo también en el libro, que es el de Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie de Estados Unidos que, bueno, él violó a más de 150, incluso llegó a confesar que casi a 300 víctimas. Y él decía que efectivamente se fijaba en ellas precisamente atendiendo a esa postura corporal. Fíjate, sí es importante. Y hoy en día siguen haciéndose muchas investigaciones en este sentido, ¿no? Con los atracadores, por ejemplo, que dices tú también. Sí. Bueno, pues desde aquí, madres y padres, cuidar la postura de vuestros hijos. No es que tengáis que obligarles, pero sí contarles todas estas cosas para que ellos sepan por qué les pedís, ¿no? Que se pongan rectos, que anden con el erguidos, con el pecho fuera, que no es ninguna tontería, es decir, que hay que tomárselo muy en serio todo esto. Bueno, ¿y qué me tienes que contar de las habitaciones de nuestros hijos? ¿Nos dicen algo? ¿Las habitaciones de nuestros hijos dicen algo? Las habitaciones dicen mucho, ¿verdad? Me imagino que ahora están diciendo, madre mía, si dicen, ¿no? Fíjate que yo siempre comento, en plan de broma, que sabemos que nuestro hijo ha llegado a la adolescencia porque de golpe y porrazo te encuentras en la puerta de la habitación un cartelito que pone prohibido entrar, ¿no? Es como, a partir de ahora ya ha entrado en la adolescencia, ¿no? Y cuidadito con invadir ese espacio privado, ¿no? Porque para él va a ser como una extensión un poquito de sí mismo, ¿no? Es su espacio privado, es el lugar donde se sienten más seguros y no nos van a dejar entrar así como así, ¿no? Y bueno, lo más característico es esto de, bueno, esto es un desastre, aquí no se puede entrar, esto parece una leonera. Bueno, pues sí, pero todo ese desajuste y todo ese desorden que estamos viendo en la habitación es un reflejo también de todo ese proceso químico y cerebral que en este momento se está produciendo en su cabeza, ¿no? Sabemos que en estas edades el cerebro evoluciona por capas y por fases y durante la adolescencia la parte límbica es la que tiene el máximo protagonismo y la corteza prefrontal, que es la que dice, para, eso pesa lo que vas a hacer, esa todavía está un poquito por desarrollar y las conexiones esas no se han establecido, ¿no? Entonces, ese cerebro en construcción yo creo que para mí lo podríamos extrapolar a la habitación, ¿no? Que también está como en construcción. Pero si conseguimos evadirnos un poco de todo eso, dentro de que hay que mantener efectivamente pues unas normas en la casa mínimas que deberían de cumplir, creo que debemos de respetar en la medida que podamos pues ese espacio, esa burbuja privada. Y si sabemos ir un poquito más allá con esa observación que decíamos antes, esa habitación también nos va a dar mucha información sobre cómo está el adolescente en este momento, ¿no?
Fíjate que nos va a hablar de sus gustos. Ujú. Podemos ver al entrar en la habitación, pues cómo la tiene decorada, ¿no? Igual un día estaba de una manera y de repente has visto que lo ha cambiado todo y dices, ¿por qué, no? ¿Por qué ahora este cambio? Puedes observar que a lo mejor le da mucha importancia a los amigos y ves que tiene empapelado todo con fotografías, ¿no? ¿Qué Ujú. tipo de fotografías? ¿Por qué esas fotografías, no? O es de los que tiene un montón de libros, pues qué tipo de libros está leyendo o qué tipo de papeles o qué hay por ahí, ¿no? Todo nos está mandando información de cómo puede estar encontrándose ese adolescente, ¿no? Ese chico o esa chica. Y también la habitación nos habla mucho de la personalidad Ujú. del chaval o de la chavala. Hay una investigación muy chula de Sam Gosling que habla mucho del tema de las habitaciones y él dice que la habitación puede hablar también de si estamos ante una persona creativa o no. Y él Ujú. habla de esa creatividad no por la cantidad de libros que puede tener en una estantería, sino por la variedad de Ujú. libros que haya, ¿no? Y hoy precisamente estaba leyendo más investigaciones sobre este tema, ¿no? Sobre Bueno, cómo veo, las veo que tú tienes chicas. una gran variedad de libros por ahí detrás, ¿eh? Que te estoy viendo. Bueno, yo tengo aquí un poquito de todo, Tú ya eres ves. muy creativa. No tengo vidas suficientes para todo lo que quiero leer, ¿no? Pero hoy hablaba lo que te decía, ¿no? Y estaba estudiando y estaba investigando sobre el tema de la habitación y he topado con un estudio muy interesante que decía que las chicas, por ejemplo, en este sentido, le dan mucha importancia a esa habitación y a todo lo que cuelgan en la habitación, ¿no? Así que vamos a mimarlo también, vamos a darle su espacio, vamos a respetarlo dentro de las normas, pero aprendamos también a observar todo lo que nos está diciendo esa habitación, ¿no? Y cuándo cambia, cuándo está, qué colores utiliza, si ha cambiado. Mi hija, por ejemplo, una temporada, cuando hice este paso ya de más pequeñita adolescente, pues que quería todas las sábanas blancas. Ahora lo quiero todo blanco. Pues bueno, pues todo blanco, ¿no? Vale, ahora lo tiene todo empapelado con fotos de estas de Polaroid de las amigas. Bueno, pues bien, pues todo esto nos está dando información, claro que sí. Pues entonces está claro que los padres tenemos que dejar de controlar las habitaciones de nuestros hijos porque en el fondo lo que estamos haciendo es impedirles que creen su propia identidad, ¿no? Em, Susana, vamos a contar mentiras, tralará. Que esto es un tema que a los padres les va a encantar, esto de Mentira. el tema de las mentiras. Te voy a poner, bueno, me gusta dar voz a los adolescentes y te voy a poner unos audios de unos adolescentes que nos Vale, va. cuentan por qué mienten a sus padres. Vamos a escucharlos. Tus padres. Va. Bueno, Susana, pues ya ves que, que los adolescentes pues nos mienten, es normal, nosotros les hemos enseñado también a mentir. Y la Eh, pregunta que te quiero hacer es, ¿podemos detectar las mentiras de nuestros hijos adolescentes? Fíjate que el tema de la detección de las mentiras es realmente complicado y hay muchas falsas creencias por ahí que circulan sobre, bueno, ahora veo que mi hijo está rascándose la nariz y esto es que me están mintiendo. Ahora pues está cruzando de brazos y ufa, algo no me quiere decir. Pues no es tan sencillo. Me hace mucha gracia estos ejemplos que has puesto porque yo cuando escribí el libro también hice una encuesta en el instituto de mi hija y precisamente salían los mismos temas, ¿no? Por evitar un castigo, por no preocupar a los padres o por no decepcionarlos, ¿no? Porque a veces los padres tenemos también unas expectativas muy altas y los niños se sienten muy presionados, así que mucha atención con esto también, ¿no? Mienten por proteger su intimidad y a la hora de detectar las mentiras jugamos con ventaja porque eso de que los padres y las madres tenemos un sexto sentido sí que es verdad, lo tenemos porque han estado con nosotros desde bien pequeñitos, los conocemos muy bien y a veces sabemos que algo puede no cuadrar. Es cierto que hay madres que a mí me dicen, a mí me las cuela todas y yo no me entero, pero seguro que me está contando alguna trola. Bueno, todos hemos mentido, ¿no? Y el que no haya mentido que tire la primera piedra, Eso. y más durante la adolescencia. Lo bueno es que cuando pasa la adolescencia ya vuelven a mentir un poquito menos, ¿no? Yo creo que porque han ganado también en seguridad y ya son muchísimo más autónomos, ¿no? ¿Cómo lo podemos detectar? Si nos mienten o nos mienten. Bueno, primero lo más importante es que nosotros sepamos cuál es la manera habitual de comportarse del chaval. Cualquier cambio en esa conducta
que es característica de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro alumno, primero ya nos va a decir que algo está ocurriendo. No necesariamente es que haya una mentira, pero sí que algo está pasando. Así que mucha atención a todo lo que se salga un poquito de su comportamiento basal, que decimos. Luego, fíjate que normalmente otra de las creencias que suele haber en el mercado es que cuando alguien nos está contando una mentira, pues no nos va a mirar a los ojos. Y la verdad es que si el chico o la chica se han preparado bien esa mentira y ya la vienen barruntando desde hace tiempo, cuando te la cuenten, primero te lo van a contar con una seguridad pasmosa y van a estar mirándote a los ojos fijamente para ver si está resultando creíble lo que te están diciendo, ¿no? Curioso. Vamos a fijarnos también en las expresiones faciales, porque aunque pueden en un momento dado falsificar esa emoción en el rostro, siempre aparecen lo que llamamos microexpresiones, que son unas expresiones faciales que duran muy, muy poquito, que pasan pequeñas pistas que te dan información. La voz también se agudiza un poquito y los gestos. Fíjate que si es un niño que normalmente suele acompañar su discurso de muchos gestos, cuando esté diciendo la mentira, vas a ver que esos gestos van a disminuir, porque normalmente estará tan preocupado en desarrollar esa mentira y en lo que ha creado que todos los recursos cognitivos van a ir hacia su cerebro. Y eso hará que las manos se congelen un poco. Pero por contra, también puede ser que aumenten esos otros gestos que nosotros llamamos manipuladores. Es decir, que se encuentre nervioso, sobre todo si no se espera lo que tú le vas a preguntar, ¿no? Si la tiene preparada es difícil, pero si no la sabe, pues vas a poder ver que aumentan esos gestos manipuladores o adaptadores de rascarse, tocarse el cuello de la camisa, esto, el collar, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay muchísimas más pistas verbales que no verbales, en este caso, que nos pueden decir si un chaval está mintiendo o no está mintiendo. Y todo esto pues es un capítulo, ya lo has visto, muy, muy extenso, que trato en el libro de, sobre todo a nivel verbal, cómo podemos saber si nos está intentando. Sí, bueno, está claro y además una de las cosas que dices es que tampoco podemos estar 100% seguros, es decir, que nos podemos equivocar, cuidado con esto, a ver si vamos a estar Claro. acusando y resulta que el chaval no ha hecho nada, que es que en ese momento pues ha gesticulado de otra manera, es decir, que al 100% nunca vamos a estar seguros, pero bueno, pues son Ya. algunos Y tips. sí, claro. Y fíjate, Diana, que yo siempre digo que lo importante ya no es detectar si tu hijo o tu alumno te miente o no te miente, porque bueno, sino lo importante es por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás? O Eso sea, es. ¿qué le ha llevado a mentir, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros también que autoevaluarnos, ¿no? ¿Por qué nos está diciendo una Claro. mentira, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad podemos tener nosotros, quizás que somos padres muy exigentes o unos profesores también muy exigentes o X, no lo sé, hay cada uno que se autoevalúe y que vea, ¿no? Pero siempre hay que ir un pasito más allá, ¿no? No es que te haya mentido, sino por qué me has mentido, ¿no? ¿Qué hace que esa persona, que ese niño, que esa niña nos lleve a decir una mentira, ¿no? Nos lleve a ocultar información. Genial, Susana. Bueno, nos has hecho un regalazo hoy, te estoy súper agradecida por haber participado hoy en el podcast de Adolescencia Positiva y no quería despedirme de ti antes sin pedirte una última reflexión que quieras compartir con nosotros. Reflexiones tengo muchas, pero yo mucho y sé que vamos. A ver, se nos está cortando. Espérate, a ver, que se nos ha cortado, repite. Yo os voy a dejar con una frase. Yo soy Sí, muy de frases. sí. Ya, cuando aprendemos a mirar, las cosas que miramos cambian. Así que vamos a prestar muchísima atención a todo eso que está ahí y que hasta Genial, que me decía. genial. Pues ¿Tenemos tiempo? ¿Lo repito o qué? Espera, no porque sé si he se ha ido llegado súper acelerada con esta. no sé si se ha llegado a grabar. A ver, dime la frase otra vez. Yo creo que sí. A ver,
Yo os voy a dejar con una frase que yo soy muy de frases y dice así. Es una frase de Wayne Dyer que dice: cuando aprendemos a mirar, las cosas que miramos cambian. Así que vamos a prestar atención a todo eso que nos está contando el adolescente y que hasta ahora nos había pasado desapercibido. Y desde ahí va a ser muchísimo más fácil construir y mejorar nuestra relación con él. Vamos a mirar esas cosas que están ahí y que a veces no vemos. Ahora sí, Susana, te hemos escuchado. Vale, genial. Muy bien. Bueno, Susana, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por habernos transmitido todos tus conocimientos y bueno, pues esperamos que haya ayudado a algunos papis o profesores también que necesiten ir más allá de las meras palabras, ¿no? Que aprendamos a leer un poquito el lenguaje corporal. Recomendamos a todo el mundo que, bueno, pues que lean tu libro, el de Hijos que callan, gestos que hablan, y que aprendan un poquito más, que nunca viene mal, ¿verdad? Bueno. Pues así es, y fíjate que yo creo que esto no solo nos sirve para los adolescentes, sino para la vida en general, ¿no? Para cualquier tipo de relación, claro. Muchas gracias, Susana. Pues nos despedimos y nada, esperamos que vaya todo bien con esta cuarentena y que terminemos ya de una vez. Que podamos salir ahí fuera. Pues sí. Muchas gracias, Susana.